quiero invitarte a descubrir Más allá de las risas, un viaje íntimo a través de las experiencias, sueños y desafíos de mujeres excepcionales. Con risas contagiosas vamos a celebrar la fuerza, la creatividad y la resiliencia de mujeres que están impactando su entorno. Prepárate para emocionarte, inspirarte y conectar con nosotras. Hola, hola, qué bueno estar con todos ustedes el día de hoy en un nuevo episodio de Más allá de las risas. Creo que es un gran tiempo para nosotros, para seguir aprendiendo, para reír, para llorar, para animarnos. Pueden poner siempre comentarios, tal vez algún temita que desea que toquemos, pero el día de hoy tengo una invitada especial y también vamos a estar tocando un tema que tal vez en la sociedad ya como que se puede decir que no es que sea normal, pero como que ya se escucha más, pero como que todavía en los círculos eclesiásticos de la iglesia, como que es un tema un poquito difícil, es un tema que no se aborda, es un tema que simplemente a veces le pones la X o simplemente dices, bueno, Dios no aprueba de eso. Pero sabemos que Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de restitución y redención, Dios es un Dios bondadoso y Él restaura y hace las cosas nuevas. Y ese es el Dios que nosotros servimos. Y el día de hoy quiero presentarles a una mujer que sé que Dios está usando grandemente y la está llevando a nuevos niveles y también la está incomodando. Tú se sabe que Dios también te puede incomodar un poco, ¿no? Sacarnos de nuestra comodidad y llevarnos a impulsarnos a cosas un poquito interesantes, pero el día de hoy quiero presentar a Evelyn Palomino de Chuquimantari. Bienvenida, Evelyn. Evelyn ha estudiado administración turística. También Evelyn se ha, vamos a decir, como recurseado, ¿no? Se puede decir, haciendo peinados, o sea, así, cuando se quiere su boda o algo así. Y cuando estaba ella haciendo sus peinados, creo que el Señor abrió su mente y hubo pues no sé. Se le ocurrió, el Señor trajo una idea de poder tener un emprendimiento, así que después le damos también la información de su emprendimiento para que la sigan. Pero como le decía, ante todo, bienvenida, Evelyn. Gracias. Gracias por decir que sí. O sea, no le queda de otra, ¿no? Me pasa, no. Pero no, gracias por decir que sí en este momento que estamos para hablar de algo que yo sé que ha sido algo que ha impactado tu vida, obviamente. Y ya nos va a dar detalles, pero creo que primero quiero que la conozcan y de ahí entramos en el tema y se la soltamos así como que chacatón, ¿no? Así que si puedes saludar a las personas que se conectan y están viendo este podcast. Hola a todas las mujeres que nos están viendo. Primero, pastora, gracias por invitarme. Me siento muy honrada por estar aquí en el sitio. Siempre me veía detrás en la pantalla. Sorry. Pero ahora que estás sentada en el banquillo, ¿no? Pero el día de hoy queremos hablar acerca del divorcio, acerca de lo que Dios puede hacer, cómo Dios puede restaurar, cómo uno se puede sentir en medio del proceso. Que yo creo que nunca nadie se imagina cuando se casa que te vas a divorciar. Claro. ¿No? Entonces, Eve, cuéntame un poquito, no que entremos a detalles, porque no necesitamos entrar a detalles, pero ¿cómo fue ese proceso para ti, no? El saber de que cuando te casaste, uno se casa para toda la vida, ¿no? Exacto. Entonces, y de repente algo sucedió o suceden cosas en el camino y tú dices, ok, eso no fue lo que yo pensé. Cuéntanos un poquito acerca de eso. Creo que entrar en un proceso de divorcio es una pérdida, ¿no? Wow. Es una pérdida porque y creces con los pilares en tu vida de que el matrimonio es para toda la vida, porque eso es lo que nos enseñan. Si tienes ejemplos como en la familia, yo tenía mis abuelos, mis papás, que el matrimonio, te casas una sola vez, ¿no? Ya. Y para toda la vida. Exacto. Hasta que la muerte no se... Ajá, esa era la frase, ¿no?
Pero obviamente cuando pasas el proceso sí es una pérdida porque usted bien lo dijo, ¿no? O sea, uno se proyecta a varias cosas, ¿no? Es como, ya estoy casada y bueno, mis hijos, cuando tenga 50 años voy a hacer esto. Y de pronto todos los planes que tú tienes se mueren, las rutinas que tú tenías también, ya las rompes, ¿no? Entonces son varias cosas que de un momento a otro sientes que todo se quebró Mm, y es un nuevo inicio, ¿no? El poder avanzar y tomar las fuerzas para poder seguir caminando, pero ahora por ti, por tu corazón, por seguir adelante, ¿no? Y por avanzar. O sea, las cosas pueden ser em, diferentes, ¿no? Yo sí puedo hablarlo en mi caso. claro, porque no todos los casos No, son iguales, exacto, obviamente. sí. Claro, hay casos y casos, Hay ¿no? casos y casos. Exacto. Es importante pedir consejo también para poder saber el tema de cómo abordar el proceso que vas a tener, pues, ¿no? Por ejemplo, en mi caso fue un punto de infidelidad. Entonces, y yo creo en el perdón, creo, pero es también el buscar el consejo y ver también en medio del proceso lo que Dios también está haciendo, ¿no? Claro, Sí. claro. Como tú dices, ¿no? En tu caso fue la infidelidad y ahora, ¿cómo tú pudiste, aparte que llega un momento del divorcio, que hay algo que yo he escuchado muchas veces a personas, mujeres, y también hay hombres que pasan ese proceso de divorcio, que muchas veces no se habla. Yo creo que el tiempo de separación es difícil. Muchas parejas buscan ayuda, o sea, Ujú. muchas parejas o una de las personas comienza a buscar ayuda, la otra persona a veces no pone de su parte y llega un momento en el que tú dices hasta aquí no más, ¿no? Ya aquí no hay nada que se puede hacer. Pero algo que yo sí he escuchado que sí es una de las partes sumamente difíciles es cuando vas a firmar el divorcio, Mm. cuando estás yendo en ese momento y el que ahora, o sea, voy a tener que afirmar. Y sí hay personas que dicen, bueno, sí, el Señor me dio paz, pero como tú decías, ¿no? Yo he escuchado eso, ¿no? Es el que, esto es una pérdida, Ujú. estoy perdiendo algo, ¿no? Y de ahí no solamente comienza la pérdida, comienzan los pensamientos de fracasé. Claro. ¿Cómo tú lidiaste con ahora los pensamientos, las mentiras de eres un fracaso, no hiciste lo suficiente? Porque muchas personas pueden tal vez escuchar eso, ¿no? En su mente, no hiciste lo suficiente, no trabajaste lo suficiente. ¿En cómo te van a ver las personas? ¿Cómo te ven las personas? Especialmente cuando ya estabas con tu pareja, después ya te divorciaste y ahora te preguntan, oye, fulanito de tal, cuando no sabías, en el que te paran y que, oye, ¿y tu esposo? Exacto. ¿Cómo lo dicen el que, ya, me divorcié? O sea, ¿cómo expresas eso? Y aquí también es el que te cambian tu DNI, que ya no eres, no soltera, no eres casada, y te ponen la etiqueta, Exacto. ¿no? O Sí. sea, ¿cómo tú lidiaste con todo ese bombardeo de... Porque es todo un conjunto, ¿no? Muy aparte de la pérdida. Así se firmaste. Ahora tienes que cambiar tu DNI y te van a identificar de tal manera, ¿no? La sociedad. La sociedad, no estamos hablando de la iglesia, la sociedad ahora te etiqueta. ¿Sabes qué? Eres divorciada, ¿no? O sea, y de ahí los bombardeos de cómo tú ahora sanas esas áreas, porque yo me imagino también que es difícil esos pensamientos de fracaso, Ujú. Sí. ¿no? Y no solamente en eso, ¿no? En todo lo que quieras iniciar nuevo, tienes la idea de que "Ay, voy a fracasar". Y es Wow. como, porque luchas como que con varios temores, ¿no? Y creo que mm, puedo hablar de mi caso en sí. Es depende también del círculo donde estás, ¿no? Mm, En mi entorno creo que había mucho prejuicio. Entonces era como, ya te ven como segundo nivel de algo, ¿no? Es wow. como, tú tienes autoridad de hablar de esto por matrimonio, pero tú no, porque eres divorciada, ¿no? Entonces Claro. ya no Wow. tienes ni autoridad de poder tocar algunos temas. Y más también de la persona, por ejemplo, yo soy bien reservada o ¿Tú? soy No, no. callada. A veces le tenemos que subir el volumen para que hable más alto. Y a veces no he hablado con personas sobre cuál fue el causal.
porque Claro. no tienes que ir contándole a todo el mundo Por qué es lo que... supuesto, por supuesto. Entonces, ahí es como que entran y pueden hacer diferentes conjeturas de todo eso y ellos no saben el trasfondo, ¿no? Exacto. Entonces, claro, hablaba del DNI de la sociedad. Antes sé que ponían en el DNI la D, ahora no, ahora sale divorciada, o sea, Ah, toda la palabra. toda la palabra. Y sí, es un... Yo creo que a mí me ayudó mucho, definitivamente fue Dios el que me ayudó en el proceso porque mi proceso fue muy... yo no tuve solamente esta pérdida de vida, digamos, sino también en medio del proceso yo tuve pérdidas familiares. Wow. Yo, cuando pasa a fines del 2019, fue donde yo pasa este decline en el matrimonio y ahí fue donde yo conecté en la iglesia y fui un domingo antes que cerraran y venga la pandemia. Entonces ahí fue donde en todo ese tiempo yo estuve sola, viviendo el proceso sola en medio de una pandemia. Wow. Y en medio de todo eso fue donde tengo pérdidas también familiares, ¿no? Entonces, no hubo alguien físicamente, en mi caso, que pueda venir y me abrazara o pueda tener esos espacios de poder recibir el consuelo. Tampoco, bueno, vengo de una familia donde hay 4 varones, hijos varones, soy la única mujer, entonces hablar con mis papás esto también fue un poco difícil para ellos. Y obviamente no había la oportunidad de ir porque ya todo estaba cerrado, ¿no? No podía ir y conversar y decirles, esto me está pasando. Yo tuve que pasar el proceso de forma y ahí yo siento que intervino Dios profundamente. O sea, en ese tiempo yo recuerdo del proceso, no estaba... no quería entrar a las redes sociales porque no solo te desvinculas de sueños y muchas cosas, también te desvinculas de amistades. Así es. Entonces, y ahora en este tiempo, redes sociales, porque uno que conoce al otro y todo es una cadena, ¿no? Entonces también desvincularme de todo eso para poder empezar y yo misma animarme a aceptar el proceso de que voy a pasar, ¿no? O sea, de la pérdida. Sí. Wow. Que, claro, claro, pero una cosa, si no había pandemia, podías ir a la casa de alguien y buscar consejo. Oye, aunque sea, dame el abrazo, ¿no? Pero la pandemia que era, muy aparte que estamos en pandemia, ¿no? O sea, encerradazos y pasar ese proceso solo. Pero podemos ver muchas veces la mano de Dios en medio de nuestras circunstancias que pueden ser tan difíciles o cosas en nuestra vida que realmente nunca pensábamos que íbamos a vivir. No, que tú nunca, o sea, si alguien se enferma en tu familia, ¿no? Si hay un divorcio, o hay una pelea, o una desunidad, una división, tú dices, ¿qué pasó? Una pérdida de trabajo. A veces tú no esperas esas cosas en tu vida, ¿no? Pero creo que la importancia de buscar de Dios es clave. Sí. Es clave en tu vida, en el proceso de sanidad, porque también tiene que haber un proceso de sanidad en el que tú comienzas también a internalizar que hay áreas de mi vida, Señor, necesito que tú me ayudes a sanar, porque ahora no solamente es la soy la divorciada, ¿no? O sea, ¿cómo me va a ver mi familia? ¿Cómo me va a ver mi entorno? Y claro, también está tú estabas, obviamente, en pandemia, estabas encerrada, pero muchas personas tienen la tendencia de, ¿sabes qué? Me alejo. No, me alejo y solamente voy a estar solo porque no quiero hablar. Obvio, no quieres hablar del tema, etcétera, etcétera. Pero qué importante también, hay algo que tú mencionaste anteriormente, es qué importante es tener consejos. Qué importante es hablar con personas que ya después de la pandemia tú puedes conversar con personas que te puedan dar consejos. Y eso también yo creo que es tan importante en nuestros tiempos, porque muchas veces tomamos decisiones y ¿sabes qué? Metemos la pata, ¿ya? O sea, tomé la decisión, metí la pata y después eso que lloro, pero porque nos evitamos o no hemos tomado consejos de personas sabias que nos puedan guiar, ¿no? En estos momentos de dificultad, de cosas, de crisis, de tormentas en nuestra vida que no pensábamos que íbamos a vivir. Y Dios es tan bueno en el medio de todo. Ahora, obviamente nosotros conocimos a Eve en esa temporada de todo ese proceso
creo que la veíamos primero en cajita, ¿no? Porque no la habíamos visto ni en persona. Todo era cajitas, ¿no? Las cajitas de Zoom, ¿no? Y después las pudimos conocer. Y yo sí puedo, o sea, creo que tanto mi esposo, yo y las personas que las conocemos podemos dar fe del trabajo que Dios ha hecho en su vida. Y obviamente sigue trabajando porque Dios trabaja en cada una de nuestras vidas constantemente. O sea, no es de que siento que ya me gradué de eso, sino que siempre Dios está trabajando áreas de nuestra vida. Eve, ¿qué tú le puedes decir a las mujeres o hombres, porque también pueden ser ambos, que estén pasando tal vez un proceso de separación Ujú. o que ya decidieron, oye, sabes que yo creo que ya no se puede hacer nada aquí, ¿no? Ajá. Obviamente, escucha algo, no quiero que usted crea que nosotros inmediatamente, ya, divórciate. O sea, esa no es la mentalidad. Creemos mucho en el matrimonio, creemos de que uno puede trabajar, buscar ayuda, para eso uno busca ayuda en el matrimonio. Pero tiene que haber una intencionalidad de que ambas personas quieren trabajar también en el matrimonio, ¿no? Entonces, sabemos que Dios puede restaurar, sabemos que Dios puede hacer cosas grandes en los matrimonios, pero tiene también que haber un deseo, una motivación en el corazón, una intencionalidad de que sí, yo quiero trabajar en eso. Ahora, hay momentos que llegan en que ya el matrimonio a veces se dice, no da para más, ¿no? O sea, es el que uno de ellos realmente la palabra dice, ¿no? Que le dieron carta de divorcio por la dureza del corazón, ¿no? Porque había ya un no quiero, ¿no? Ahora no entra en todo lo que es el estudio bíblico de eso, pero ¿qué le pudieras decir a alguien que está en ese proceso, en ese momento, que tal vez sí se siente, soy un fracaso? O sea, que se siente el que yo fui la persona, o sea, es mi culpa, ¿no? Porque hay muchas personas que tú le echan la culpa a la otra, pero hay otros que dicen, es mi culpa, yo lo hice, ¿no? Y Yo realmente no cometí es algo. así, o sea, yo no supe cómo trabajar en mi matrimonio. O sea, ¿qué le puedes decir? ¿Qué palabra de ánimo le puedes dar a esa persona, no? Ujú. Hay un versículo que me gusta mucho que está en Salmos 40, del 1 al 3, donde habla que está en el hoyo, en el pozo, sumergido en un lodo, y donde no siente que hay ayuda alguna, pero dice, extiendo mi mano y el Señor es el que empieza a sacarlo de ahí, ¿no? Ese creo que es el versículo que a mí me llevó en ese tiempo, en el que yo me sostuve de eso y dije, ok, ¿no? O sea, voy a empezar, porque a veces también queremos sanar a nuestra forma Ajá. y nos es difícil aceptar que va a pasar un proceso y que el proceso va a doler, pero es importante pasarlo. Creo que mi primer consejo es que busquen consejo, se rodeen de personas que realmente les pueda dar una palabra sabia y alineada a lo que están viviendo, porque pueden tener amistades que los empujen, pero amistades que les digan, ya para qué, o sea, diviértete, haz, Ajá, eso es lo que te decía, sí, ¿no? ¡Haz de tu vida! sí, sal ahora con varias personas, vete de viaje, o sea, era todo banal, pero puedes hacerlo, el tiempo va a curar. Wow. Puede pasar el tiempo, pero tú no puedes curar lo que hay acá, o sea, ¿no? Es importante primero sanar de adentro, porque van a haber momentos en que, porque sí es cierto lo que decía, ¿no? Vienen los pensamientos en medio del proceso, ¿no? Viene el momento en que dice, yo hice algo, yo cometí algo, fui yo, o sea, yo hice esto. Aparte que también pueden haber palabras ahí en el que te puedan estar diciendo psicológicamente, puedes estar sintiendo, sí, esto a mí me está pasando, o sea, yo la malogré, ¿no? Entonces empiezas a echarte responsabilidad y culpa de algo que no. Entonces es importante poder tener el consejo. Creo que es importante también animarse a pasar el proceso y saber que va a doler. ¿Por qué? Wow. Porque Porque nadie quiere pasar. Hoy en día nadie quiere pasar por dolor. Es tan paradójico. O sea, hay gente que dice, no quiero dolor. Y eso es algo que yo estoy aprendiendo mucho hoy en día. Es el que no quiero dolor, pero igual me lastimo. No quiero sentir el dolor, pero igual yo misma me estoy lastimando. O sea, pero el dolor simplemente es una señal de que hay algo fuera de orden.
Eso es lo que es el dolor, Ujú. ¿no? Cuando uno tiene dolor de cabeza o de repente hay un dolor de cuerpo, oye, algo, mi cuerpo no me está, me está doliendo, hay algo que no está en orden, es lo que me está diciendo el dolor. Y ahora tengo que hacer algo para que ya no me duela. Ujú. Entonces, pero la gente, en vez de, oye, déjame hacer algo para que ya no me duele, pero no quiero sentir. No quiero, no, porque no puedo, ¿no? Exacto. Pero me encanta lo que dices, ¿no? Porque muchas personas no quieren pasar por el dolor. Sí, y eso es clave, es importante, porque ahí empieza realmente la sanación. Wow. ¿No? Es ahí donde, porque a veces pasamos el proceso y echamos la culpa a alguien. O sea, yo reconozco que aquí sí hubo un causal, pero la responsabilidad fue de ambos. Wow. Pero hubo un causal que obviamente hay una responsabilidad que no había solución en ese matrimonio, pero es también sanar eso. Porque algo que creo que las personas cuando pasan un proceso de divorcio es lo que menos quieren es casarse nuevamente. Wow, claro. Y lo que más luchan es en el compromiso a algo, Mm, porque no quieren fracasar. claro, ya me pasó una vez, no quiero que me pase una vez, ¿no? O sea, bueno, y ahí el otro lado de la moneda, que son las que me caso 2, 3, 4 veces, Y y no no. se atreven a sanar. Exacto. Y cometen los mismos errores porque no te sentaste, no te tomaste el tiempo. Oye, ¿sabes qué? Voy a hacer una auditoría de mi corazón. Exacto. Voy a hacer una auditoría de mi vida. O sea, ¿qué fue lo que me llevó hasta aquí? Hay algo que tú dijiste que es muy cierto, ¿no? O sea, no solamente fue de una persona, ¿no? Fuimos ambos. Y el matrimonio es así, el matrimonio es de dos, gente. Pues es de dos, ¿no? Entonces, es el también tú ahora hacer una auditoría de, como tú dices, sanar, obviamente, reconocer y hacer los cambios. Exacto. Y decir al fin y al cabo, sabes que yo cometí este error en este tiempo, pero si tengo la esperanza, que eso es también algo clave, no pierda la esperanza, ya sea en restaurar su matrimonio, pero o no pierda la esperanza de que puedas encontrar una persona que Dios pueda traer a tu vida y puedas nuevamente casarte. Exacto. ¿No? El no esperar, el decir ya, ok, ya mi vida se acabó, soy de lo peor, ya no me voy a casar. Y no solamente eso, y ahora robarte tú la oportunidad de conocer a alguien. Porque también hay muchos casos de personas que se han divorciado y no se dan la oportunidad, ¿no? Ya sienten nuevamente, tengo la etiqueta, soy el fracaso, no lo quiero volver a hacer, no me va a pasar. O de repente sabes que el matrimonio no es para mí. Entonces ya tengo esa etiqueta y ya no quiero ir más Exacto. allá y no me doy la oportunidad de conocer a personas en mi círculo de influencia, en mi círculo que yo soy. No me doy, no, ya, o si no, hay otra. Todos los hombres son malos. Ah, también, sí. Y hago una teología o hago una certeza en mi vida por una mala experiencia. Y ahora estoy creyendo una mentira porque yo particularmente no creo que todos los hombres son malos. Hay algunos así, pero No. pero no, o sea, estoy bromeando, no, o sea, pero yo no creo que todos los hombres son malos. Hay algunos que sí cometen errores, igual que mujeres, pero no quiere decir que todos son malos. Entonces, no haga usted una verdad en su vida por una mala experiencia, Sí. ¿no? Entonces, es que yo creo que eso es importante que causó que tal vez puedas tener esperanza. Y cuéntanos acerca de tu esperanza. De mi esperanza. Yo creo que algo que Dios, cuando me animé a pasar el proceso, bueno, yo había estudiado peinados, se abrió la pandemia y como había estudiado turismo, pues todo estaba cerrado. Claro. Y dije, bueno, voy a empezar a peinar a domicilio porque las personas se empezaron a casar y me empezaron a llamar. Entonces, curiosamente, peinaba puras novias en esa temporada. Dios mío. Era como que no, te voy a peinar. Sí. Y quería en el servicio y iba y Dios empezó a colocar en mí, Evelyn, el matrimonio es hermoso. Wow. Aunque la experiencia que había vivido no había sido la que voy yo a llorar. quería. Sí. Y él empezó a trabajar eso en mí y me empezó a decir, Evelyn, el matrimonio es hermoso. Y empecé a creer esa verdad. Wow. Entonces fue ahí donde yo me lancé al proceso y seguí. Y Dios empezó a trabajar en mí en todo, porque yo no sonreía. Y quizás tú tampoco estás sonriendo en este momento. Yo era esto. Y fue Pastora la que me enseñó a mí a sonreír. Y me empezó a decir, ¿Por qué será? ¿cómo se llama el podcast? ¿Se da las risas?
Sí, y fue ahí donde yo empecé poco a poco a sonreír, ¿no? Porque ni yo misma me reconocía, Wow. porque habían cosas que ya no me atrevía a volver a empezar a soñar. Mm, Y yo misma me veía, porque pandemia, mi carrera y todo volvió a empezar porque el trabajo que tenía también lo había perdido. Entonces fue una wow. reingeniería en toda mi vida. O sea, fuiste de 0 a 0. Sí, exacto, ¿no? Y es también creo que algo que a mí me pasó en este proceso es que a veces también las personas se enfocan en lo material que hay. Y bueno, sí, Claro. pueden ser que ambos construyen cosas, ¿no? Pero sabes, no hay nada más importante que tu corazón. Ujú. Yo comprendí eso cuando tuve que dejar todo lo que había construido con esa persona, absolutamente todo, y solo me fui con mi ropa y el emprendimiento que tenía. Wow. Y volví a empezar, porque Dios me Wow. dijo en ese momento que lo único que valía era mi corazón. Y ahí es donde empecé. Y no tenía nada, no tenía ni un colchón, pero Dios empezó a proveerme todo de nuevo. Y hoy en día puedo decir que Dios restituyó todo, Mm. todo hasta los sueños que yo jamás imaginé que volvería a tener. Gracias a Dios hoy tengo un matrimonio Yeah, you know. y Dios me dio un hombre del cual yo había orado cuando tenía 16 años. Mm, Y el Señor me hizo recordar eso, que no era tarde para volver a empezar. mm. Pero esta vez empecé a hacer las cosas a su manera y a su forma. Y fue ahí donde yo pude sanar. Y yo puedo ver cómo mi esposo, Martín, a quien seguramente me está viendo, que lo amo mucho, él es un regalo de Dios y es un detalle de Dios en cada cosa. Y yo me empecé a dar cuenta cuando el momento que lo conocí es que todo, porque a mi edad yo lo conocí a los 37 años Ujú. y Se él viene tiene, chivola leve, ¿no? y él tiene 38. Entonces, conocernos, el proceso de conocernos fue tan sano, fue Mm. tan puro. Dios restituyó todo, hasta eso, ¿no? Hasta me daba eso de, ay, no, si le doy el beso, ¿no? Cuando me pidió ser su novia, yo tenía un sueño de que me pidiera como frente al mar y Martín no sabía eso y él lo hizo así, porque Mm. fue que Dios le ponía esas cosas, porque eran mis conversaciones con el Señor Wow. Wow. y me lo mostraba a través de Martín. Hoy ya voy a cumplir casi ya 2 años de matrimonio, pero nuevamente me aferré al Salmos 40 del 1 al 3, léalo, pero me aferré a la verdad de lo que Dios decía, ¿no? Que el matrimonio es hermoso. Y yo creo que el matrimonio es hermoso. Y aunque la sociedad, puede que hasta familia misma te puede etiquetar de Ujú. cosas, tú puedas creer en lo que dice el Padre, ¿no? Y puedas recibir consejo de lo que Dios realmente está poniendo personas. Una oración que yo hice fue, Señor, envía personas que puedan ayudarme a pasar el proceso. Mm. Y en medio de pandemia, como yo le digo, no habían personas, pero Conecta en la iglesia me empezaron a llamar 2 mujeres. Y esas mujeres me ministraban horas y horas. Y yo ahí empecé a hacer la sanación. Yo Wow. conocí del Padre a través de medios de una pantalla. O sea, Wow. y yo sentía que Dios venía a mí a abrazarme, porque lo que yo anhelaba en ese tiempo era un abrazo, pero no había alguien que me lo podía dar porque no teníamos el contacto. Yo me acuerdo que iba a la azotea de la casa y decía, Señor, por favor, sácame de aquí Mm. eh, y ven, abrázame, ¿no? O sea, y Wow. eran varias cosas como esas, pero bueno, Dios hizo todo eso y en el medio del camino puso a personas, yo sé que hay psicólogos, pero esta psicóloga era muy afinada a lo que iba con la palabra, ¿no? Claro. Entonces ella me alineaba y ella me preparó y yo me preparé para el tiempo de la firma y de Mm. todo lo que venía. Wow. Mm. Wow. Bueno, a mí se me salieron unas cuantas lágrimas, perdón, 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 pero no hay nada tan hermoso que escuchar lo que Dios puede hacer
cómo Él puede redimir y cómo puede restituir, ¿no? Restituir es volver a lo original, a cómo el Señor o cómo Dios lo planea. Y eso para mí es tan hermoso, el conocer la historia tan de cerca, ¿no? De ella, de Martín, lo que Dios está haciendo en sus vidas y que pronto van a tener bebés. No, no está embarazada por si acaso. Pero el ver lo hermoso lo que Dios puede hacer en la vida de alguien cuando tú dices, ¿sabes qué? Señor, te lo estoy entregando a ti, me voy a someter al proceso, me voy a someter al dolor, me voy a someter a sanar, pero no voy a dejar la esperanza en el medio de eso, ¿no? Yo creo que muchas veces sí, Eve como que tenía sus días, porque Claro. no eran días, no todos eran días soleados, no todos eran días perfectos, habían días muy difíciles, ¿no? Que ya después cuando la veíamos y ella lloraba, ¿no? O sea, o simplemente, Señor, esto, ¿no? Y veíamos eso, pero su fidelidad también ella de mantenerse, de seguir en el que, Señor, yo sé que tú vas a hacer algo, tienes algo, y rodearse de personas que la ayudaban, como ella decía, estas mujeres que oraban por ella, ¿no? Y la animaban, y no solamente por pandemia, simplemente porque cada una de nosotros o cada uno de nosotros necesitamos esas personas que te van a animar, que te van a dar esa palabra, que te van a decir si puedes, lo vas a lograr, y que Dios es un Dios bueno, es un Padre bueno que te cuida, que te da una nueva o una oportunidad nueva, porque siempre Él está aquí. Y quiero dejar el versículo Efesios 1, capítulo 1, versículos 7 al 8, dice, Dios es tan rico en gracia y bondad. Solamente decir eso, ¿no? Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Dios es simplemente bueno. Amén. Simplemente bueno. La verdad es que el ser humano sí puede poner etiquetas, el ser humano sí te puede decir que tú no puedes, tú fracasaste, pero Dios nos ve con ojos de amor, que en vez de decirnos que somos fracasados, dice, hija, tú sí puedes salir de eso, hija, tú sí puedes sanar, hija, tú sí puedes tener nuevamente esperanza, hija, tú lo vas a lograr. Comenzaste de cero, pero yo voy a restituir, yo soy esa redención para tu vida y te lleva a nuevos niveles y a soñar nuevamente, ¿no? Pensando que los sueños que se habían muerto ahora vuelven a la vida. Y ese es el Dios que nosotros queremos compartir, ese Dios de esperanza. Así que si usted está pasando por ese proceso y quiere escribirle a Evelyn, póngale ahí en el comentario, quiero hablar con Evelyn. No, porque de verdad a veces necesitas, de repente no tienes a alguien con quien hablar o los consejos que te están dando no son los correctos. Pero hoy quiero animarlos o animarla. Si usted está pasando por ese momento de dolor, busque a alguien para que pueda usted hablar, para que pueda usted sanar su corazón. Y algo también clave, buscar a Dios sobre todas las cosas. No pierda la esperanza. Si Dios lo pudo hacer por Evelyn, también lo puede hacer por usted. También lo puede hacer por usted. ¿Y por qué no? Si usted ha sentido, ha pensado que no podía casarse nuevamente, ¿por qué no? Servimos a un Dios bueno, a un Dios que tiene grandes planes para nuestra vida, planes para darnos un futuro y planes para darnos esperanza, nos dice Jeremías. Vamos adelante, siga avanzando. Si tiene alguna pregunta, por favor, pónganla en los comentarios. Vamos a estar listos para poder contestarlas y sabemos que lo mejor está por venir en su vida. Esperamos que este episodio haya sido de ministración o que realmente haya traído una luz en su corazón. Compártelo con alguien más. Póngale a la campanita, me gusta, para que pueda recibir notificaciones y nos estamos viendo pronto. ¿Te quieres despedir, Evelyn, con alguna palabra para alguien? Decirle, sí, pues. Sí, sí puedes. Y bueno, tiene esperanza. Dios es bueno. Te lo digo porque he podido ver cada detalle del Padre. Y, y nada, Dios te ama. Y en medio de tu soledad, yo sé que el Padre está ahí y está viéndote. Y está cerca tuyo. Sí puedes. Él es el que va, extiende tu mano cuando estás en el pozo, te levanta y te limpia de todo el lodo que puedas estar sintiendo que ya no. Vida para tus sueños.
Dios te Me bendiga. encanta. Nos vemos. Chao, chao.